Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, martes 20 de mayo del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Sistema B, la organización que promueve a las empresas B en el Perú. Si crees que en el corazón de todo negocio debe estar el deseo de generar impacto positivo en la sociedad, vas a querer conocer a Don Ricardo, una empresa B que cultiva frutas de calidad excepcional y promueve el crecimiento de personas, comunidades y el planeta. Conoce más en www.sistemab.org. Muy bien, vamos con los titulares de hoy, martes 20 de mayo, en menos de un minuto. Primero, congresistas de Acción Popular buscan interpelar al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, por la creación del reinfo hereditario. Segundo, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público rechazó la autenticidad del audio donde se escucha a quien sería su jefe, Juan Antonio Fernández Gerí, complotando contra algunos fiscales como José Domingo Pérez. Tercero, la Contraloría advirtió en un informe que la sobrecarga turística en Machu Picchu y en la red de caminos Inca pone en riesgo este patrimonio cultural. Cuarto, Indecopi decidió que Telefónica del Perú inicie un procedimiento concursal ordinario y no preventivo para que los acreedores decidan el futuro de la empresa. Y quinto, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró ayer que Ucrania y Rusia comenzarán, entre comillas, inmediatamente negociaciones para ponerle fin a la guerra. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. La bancada de Acción Popular ya está recabando firmas para presentar una moción de interpelación contra el actual ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, como responsable del reglamento que se acaba de aprobar a la ley que prorroga el REINFO, el Registro Integral de Formalización Minera, publicado este último fin de semana y que trajo un cambio muy controversial al disponer que este registro pueda ser transferido por vía hereditaria. Es decir, que si un minero está operando en la informalidad, protegido por un reinfo, y fallece, sus hijos, por ejemplo, podrían seguir operando con ese mismo registro. Esto les comentaba ayer en el podcast. Es una muestra clara de que el gobierno quiere darle mayor vocación de permanencia al reinfo en lugar de ir en sentido contrario, que es lo que los especialistas y la lógica sugieren, porque el Estado no debería optar por convivir con la informalidad, sino poner mecanismos e incentivos claros para que los mineros informales pasen a la formalidad con una cuota mínima de esfuerzo, y si no están dispuestos a hacerlo, pues no debería permitírseles seguir operando indefinidamente como informales. Pues bien, un grupo de congresistas de Acción Popular, entre ellos Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Illich López, entre otros, ha tomado esta bandera y está promoviendo, como les digo, una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, diciendo que al reglamentar la ley que prorrogó el reinfo, fue más allá de lo que establecía esta, introduciendo pues esta figura controversial de la transmisión hereditaria del registro. Montero se ha defendido diciendo que ya existe otro decreto supremo del año 2017 que, según él, ya regula los casos de transferencia de titularidad del reinfo e incluye la sucesión hereditaria. Es curioso porque en tal supuesto no hubiese sido necesario regularlo como una disposición final y transitoria en este nuevo reglamento, que normalmente es una figura legal que se utiliza para establecer un trato excepcional respecto de algo. El propio ministro admite que ese reconocimiento se refería a mineros informales que eran titulares de concesiones y ahora se ha ampliado a aquellos con reinfo pero que no son titulares de concesión. Y ese es precisamente el problema que el ministro Montero se niega a reconocer. Ampliar el supuesto de transferencia hereditaria para favorecer justamente a quienes están operando en concesiones ajenas es lo que es cuestionable, digamos, de este cambio. Ahora bien, cuando le preguntan al ministro Montero en RPP si se va a prorrogar el reinfo, él responde: no se puede, la ley es clarísima. Pero esa es una respuesta que en realidad no asegura nada, porque el Congreso puede cambiar la ley o aprobar una nueva que vuelva a prorrogar el reinfo, que es lo que ha venido haciendo pues una y otra vez. Segunda noticia. Después del audio que se propaló este último fin de semana en el programa dominical Punto Final, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a cargo de Juan Antonio Fernández Gerí, salió a negar que fuera la voz de la que se escucha en dicho audio. Como les comenté en el podcast de ayer, este es un caso bien delicado porque parece mostrar una intención o las coordinaciones previas para ejecutar un complot en contra de algunos fiscales como José Domingo Pérez, Marita Barreto e incluso la actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, antes de que ésta fuera elegida, complot en el que habría estado implicado Fernández Gerí, como si éste usara pues su posición en la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para sancionar a fiscales según sus afinidades o conveniencias políticas.
Lo curioso es que no ha sido Fernández Gerí el que ha salido a defenderse a título personal, sino que ha hecho que sea la propia Autoridad Nacional de Control la que salga a respaldarlo institucionalmente. Ha señalado esta última que los audios difundidos por Punto Final carecen de autenticidad y que son los mismos que ya había difundido el diario La República días antes. También refiere el comunicado que Fernández Gerí nunca se ha juntado ni ha tenido conversaciones con Cristian Salas, quien fuera abogado de Fuerza Popular y que presuntamente sería el interlocutor de Fernández Gerí en estas conversaciones, aunque Salas lo niega. Además, el comunicado victimiza a Fernández Gerí y señala que este ya ha venido siendo amenazado con propalar estos audios, según él, falsos. Como les comentaba ayer, esta es una denuncia bien seria porque, de ser cierta, significaría que la autoridad que puede sancionar a los fiscales por supuestas inconductas no lo hace con apego a la ley o con imparcialidad, sino que su trabajo está interferido por otro tipo de intereses. He visto ayer en las redes sociales a un grupo de gente que ha salido a defender a Fernández Gerí diciendo que Latina ha usado inteligencia artificial para, entre comillas, fabricar este audio. Como siempre que me toca comentar noticias que tienen que ver con audios proporcionados por colaboradores eficaces o testigos protegidos, lo que me toca decirles es que, en efecto, es necesario que la investigación correspondiente determine si el audio es auténtico o no, pero la imputación de que Latina deliberadamente ha falsificado este audio para incriminar a Fernández Gerí me resulta pues bastante descabellada. Tercera noticia. La Contraloría General de la República presentó un informe que señala que el elevado número de visitantes que recibe Machu Picchu viene generando presión sobre las estructuras y el entorno natural del sitio, lo que pone en riesgo la conservación del principal atractivo turístico del país. El informe detalla que en la ruta 1B, que comprende la terraza superior de la Ciudadela Inca, se sobrevendieron entradas, pues el límite es de 450 personas, pero en abril pasado acudieron 2.505 visitantes. La Contraloría también indicó que sobre la red de caminos Inca se advirtió que en la ruta 5 hay una sobrecarga de 936 personas entre el 17 y el 30 de abril y que 1.490 fueron este mes. Aunque el aforo permitido es de 250 personas por día, se evidenció que la venta de boletos para el ingreso está superando los 300 usuarios entre turistas, guías y personal de apoyo. De acuerdo con el informe de Contraloría, incluso hubo días en que se registró la venta de 416 o 695 boletos para visitantes. Este constante tránsito, de acuerdo con el reporte, podría provocar la erosión del suelo en las zonas con pendientes pronunciadas y áreas cercanas, así como la compactación del suelo por el peso y la frecuencia de turistas, desgastando los caminos, escalinatas, muros y plataformas incas. Además, la institución advirtió que no se viene efectuando el cobro de la tarifa general de 152 soles por visita a la ruta realeza diseñada, porque está incluida en los boletos adquiridos para el ingreso a la red de caminos mencionada, lo que afecta pues al erario público. Cuarta noticia. Vamos ahora con la noticia económica a cargo de Ale Costa, que va a tratar el día de hoy sobre algunos avances en el proceso concursal de Telefónica. Escuchamos a Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la noticia económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre la decisión de Indecopi de declarar el inicio de un procedimiento concursal ordinario de Telefónica del Perú. Recordemos primero que es un procedimiento concursal ordinario. Es una alternativa a las que se acogen las empresas que están en una débil situación financiera, sus deudas superan sus ingresos o su patrimonio ha caído considerablemente, para que se forme una junta de acreedores, que todos aquellos a los que la compañía les debe cantidades importantes de dinero se junten en esta junta de acreedores y puedan tomar decisiones sobre el futuro de la empresa, si ésta se reestructura, se elabora un plan de reestructuración o más bien si se liquida, se venden los activos para que estos acreedores recuperen el dinero que la empresa les adeuda. Recordemos que en febrero de este año, Telefónica del Perú, cuando todavía estaba en manos de Telefónica Hispanoamérica, subsidiaria de Telefónica de España, solicitó a Indecopi el inicio de este procedimiento como una forma de mantenerse a flote frente a las deudas ante la SUNAT y también con sus bonistas. Luego de esta solicitud, que recordemos fue presentada el 24 de febrero de este año, el 13 de abril, Telefónica Hispanoamérica anunció que le vendía el 100% de sus acciones en Telefónica del Perú a la empresa argentina Integra por la cifra irrisoria
de alrededor de $1 millón o 3.700.000 soles. Ante esta decisión, un grupo de acreedores de la compañía, representantes de las AFPs y compañías de seguros, que compraron bonos corporativos de Telefónica del Perú por 1.700 millones de soles en el 2019, es decir, de alguna manera le prestaron dinero a la empresa y esperaban recuperarlo en un periodo determinado, presentaron una acción de amparo ante el Poder Judicial porque consideraban que esta venta y la decisión de Integratec de cambiar su estrategia ante Indecopi ponía en riesgo sus posibilidades de recuperar el dinero que Telefónica del Perú les debía. ¿Cuál fue ese cambio de estrategia? Dejar atrás la solicitud de procedimiento concursal ordinario y presentar una nueva solicitud para que se inicie un procedimiento concursal preventivo, que tiene de alguna manera los mismos objetivos, pero que no implica la formación de una junta de acreedores, es decir, que no toma en cuenta las opiniones de aquellos a los que la empresa les debe dinero respecto al futuro de la compañía. Lo que ha decidido Indecopi en esta resolución del 14 de mayo es aprobar la primera solicitud de procedimiento concursal ordinario y la compañía ha desistido del segundo pedido, de tal manera que aquellos a los que Telefónica del Perú les debe dinero tendrán un plazo de 30 días hábiles para presentar sus solicitudes de reconocimiento de créditos ante la Comisión de Procedimientos Concursales para participar en la Junta de Acreedores que tomará decisiones sobre el futuro de la compañía. Terminamos así la noticia económica con Ale Costa. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias, Ale Costa. Recuerden que siempre la pueden escuchar lunes, miércoles y viernes en su podcast económico en las cuentas de Comité por la tarde. Quinta noticia. Luego de una llamada con el líder ruso Vladimir Putin, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró ayer que Ucrania y Rusia comenzarán inmediatamente, ese fue el término que utilizó, negociaciones para ponerle fin a la guerra. Trump hizo este anuncio a través de su cuenta en la red social Truth Social, en donde detalló que su conversación telefónica con Putin duró 2 horas y tuvo un tono y espíritu excelente, así lo calificó. Esta es la tercera vez que hay una llamada, digamos, entre Putin y Trump desde que este último regresara a la presidencia estadounidense el 20 de enero pasado. El líder ruso, por su parte, afirmó que durante su conversación le agradeció a Trump por el apoyo que Estados Unidos ha dado para reanudar las negociaciones con Ucrania sobre un posible acuerdo de paz y que según Putin, Rusia también está a favor de una solución pacífica de la crisis ucraniana, aunque en la práctica eso no parece ser pues, el caso. A pesar de ello, el presidente estadounidense anunció que Rusia y Ucrania iniciarán negociaciones de forma inmediata para lograr un cese al fuego y ponerle fin a la guerra. Trump también dijo que se comunicó con el presidente de Ucrania y con los líderes de Francia, Italia, Alemania y Finlandia y con la presidenta de la Comisión Europea para darles detalles sobre la extensa llamada con Putin. Donald Trump, como recordarán, tuvo como promesa de campaña acabar con esta guerra en Europa en sus primeras 24 horas de mandato, cosa que evidentemente no consiguió. Y desde que llegó al poder ha tenido poco éxito deteniendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. La última ronda de negociaciones entre rusos y ucranianos tuvo lugar el viernes pasado, pero el único acuerdo al que se llegó fue el intercambio de 1.000 prisioneros de guerra y la promesa de intercambiar listas con condiciones para un potencial cese al fuego. Con lo estancadas y tensas que están las conversaciones entre ambos países, sería un milagro que comiencen pronto a negociar el fin de la guerra. Tendremos que esperar a ver cuál será el efecto que tendrá este anuncio de Trump y si es que Rusia está dispuesta a negociar el cese de un conflicto que, recordemos, ellos mismos comenzaron con una ofensiva ilegal en territorio ucraniano. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tengo un comentario invitado en el espacio de la reflexión del día. Me quedé pensando en esta declaración que había dado el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, sobre la posibilidad de reducir la pobreza a niveles prepandemia en 5 años. Así que le pregunté a Mónica Muñoz Nájar de la Red de Estudios para el Desarrollo, Redes, que nos comparta un comentario al respecto. Escuchamos a Mónica. El ministro de Economía ha señalado que podríamos retornar a los niveles de pobreza de antes de la pandemia en solo 5 años si es que mantenemos el ritmo de crecimiento económico actual. La verdad es que eso es una afirmación muy optimista. Empecemos por reconocer que la pobreza en Perú ha caído muchísimo, cayó muchísimo entre el 2000 y el 2020, que son años para los cuales tenemos información.
de alrededor de 60% a alrededor de 20%, 40 puntos porcentuales de reducción en solo 15 años, fue un logro muy grande del crecimiento económico que tuvo el país en esos años. Sin embargo, después de la pandemia, cambió la dinámica de la pobreza y no hemos podido recuperar la viada. ¿Por qué digo que cambió la dinámica de la pobreza? Porque la pobreza en las ciudades se ha recrudecido, es más fuerte. De la pobreza a nivel nacional, que es 27.6%, tenemos que en las ciudades la tasa de pobreza es 24.8, bastante mayor a lo que se tenía antes de la pandemia. Y ciudades como Lima, Trujillo, Piura, Arequipa están concentrando población pobre en una proporción muy grande. Si bien la pobreza rural en porcentaje sigue siendo más alta, su dinámica ya está mucho más establecida y de hecho la pobreza rural en el campo ya ha regresado a los niveles de antes de la pandemia, incluso ha bajado un poco respecto a lo que se tenía antes de la pandemia, pero la pobreza urbana sigue ahí y no se termina de combatir. O el Estado no tiene programas sociales, atenciones específicas a esta población. Se ha incrementado presupuesto a algunos programas alimentarios como vasos de leche o también el tema de comedores populares, que lamentablemente tienen muchos problemas de filtración, no llegan necesariamente a las personas más necesitadas y además no se tiene ningún programa específico de alivio a la pobreza para esta población en zonas urbanas que tiene una dinámica muy distinta en la cual tiene que salir a trabajar todos los días, tiene mucho empleo informal, tiene mucho gasto en transporte. Es distinta la dinámica de la pobreza urbana y el Estado, repito, no ha promovido ninguna estrategia específica para atender este problema. Necesitamos ponernos sobre el problema. El problema es que la pobreza ha crecido después de la pandemia, no hemos podido combatirla efectivamente, ha caído pero muy poquito el último año. Si seguimos a este ritmo, según el Instituto Peruano de Economía, nos vamos a demorar no 5 años, como dice el ministro, sino 20 años para recuperar los niveles de antes de la pandemia. Y hasta 40 años, según el economista Javier Herrera, 40 años para llegar al nivel de pobreza que hoy día tiene nuestro país vecino Chile. Así que si no nos ponemos manos a la obra, este problema va a seguir afectando a millones de peruanos que van a vivir el día a día o que viven el día a día con las justas. Muy bien, muchas gracias a Mónica Muñoz Nájar de Redes por su valioso aporte esta mañana. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento especial a nuestros auspiciadores, Sistema B y Agrícola Don Ricardo, y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien, que tengan un buen día. Ya nos escuchamos pronto. Adiós.